¿Listo, Pablo? Sí, Bueno, buenas tardes. Me voy a permitir, eh, pues... perdón, sí, No, sigue. discúlpame. Vamos a grabar primero y voy a presentarles. Ok. ¿Listo? Eh, Buenas tardes, esta es la mesa A1, Alimentación, Salud y Nutrición. Hoy es 13 de noviembre del 2020, es parte del Congreso de Seguridad Alimentaria. Y para el día de hoy tenemos tres ponencias, tres ponencias. Eh, la primera es correlación entre los niveles de cumplimiento de los programas de prerequisitos y la malnutrición en los hogares urbanos con población infantil en la ciudad de Pasto, Colombia. Va a presentar Fabio Camilo Gómez. La segunda presentación son conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia infantiles de 0 a 6 meses durante la cuarentena por COVID-19 en Ecuador. Va a presentar Luz Valencia. Y la tercera ponencia es actual estado del consumo de vegetales andinos en Chimborazo, Ecuador. La modalidad son 15 minutos de exposición, exponen todos y cuando ya acaben las tres exposiciones, hacemos una ronda de preguntas que deberán ser escritas en el chat, por favor, y yo voy a hacerles pasar a los ponentes. Listo, muchas gracias. Puede empezar entonces, Fabio. Vale, muchas gracias. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla. Eh, Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y gracias por permitirnos este espacio para poder desarrollar nuestro proceso de apropiación social de conocimiento. La ponencia que vamos a presentar el día de hoy está titulada Correlación entre los niveles de cumplimiento en los programas prerequisitos y la malnutrición en los hogares urbanos con población infantil en la ciudad de Pasto, Colombia. Este es un proyecto que se desarrolló entre la Universidad Mariana, una institución privada de educación superior, la Alcaldía de Pasto y la Secretaría de Salud, con el objetivo de poder identificar cuáles son las condiciones actuales de la nutrición en los niños o en la población infantil que va entre los 2.5 y 5 años de edad. Entonces, para poder iniciar, pues simplemente vamos a dar como una noción muy general de que este proyecto hace parte de un proceso de investigación, de un macroproyecto donde se manejó un concepto de dimensión humana y dimensión ambiental frente al proceso de seguridad alimentaria y nutricional, donde el objetivo, donde uno de los objetivos de este macroproyecto era determinar los conceptos o las características de inocuidad que se encontraban en los hogares en los hogares urbanos. Pero más que encontrar esa inocuidad era poder identificar cómo se estaba correlacionando con otros aspectos importantes, por ejemplo, con condiciones antropométricas de las personas, estado de los niños y sobre todo esas condiciones de malnutrición. Entonces se desarrollaron procesos de identificación de disponibilidad, acceso e identificación de las diferentes características. Dentro de este proceso investigativo, nos vamos a basar solamente en el concepto de inocuidad, donde se empezaron a desarrollar unos procedimientos para poder identificar cuáles son esas condiciones que están asegurando el alimento dentro del hogar. O sea, qué tan seguros se están preparando los alimentos dentro de las áreas de preparación. En este caso pueden ser cocinas o pueden llamarse de cualquier otra manera, pero ese es el lugar donde se dispone y se desarrolla el alimento para consumo humano y sobre todo con respecto a los niños, ya que esta malnutrición va reflejada muchas veces con enfermedades de transmisión de los alimentos, procesos de contaminación cruzada, entre otros aspectos. Entonces, dentro de este ejercicio nosotros lo que quisimos fue, bueno, ¿cómo lo vamos a plantear? Entonces se empezaron a desarrollar esas estrategias o esas alianzas con el sector privado, con el sector productivo, con el sector gubernamental. Entonces empezamos a buscar, bueno, qué novedades que podemos empezar a trabajar. Y algo muy importante es empezar a generar como o a buscar esos indicadores que van orientados hacia la seguridad alimentaria y nutricional, que pues lógicamente toman como punto de referencia
niños o estudiantes que están entre los 2.5 y 5 años. Este ejercicio lo quisimos hacer en toda la ciudad, por eso fue un ejercicio muy grande, muy estructurado, en el cual nosotros tuvimos que trabajar una metodología desde un paradigma, en este caso cuantitativo, que trabajamos un ejercicio probabilístico, trabajamos un enfoque empírico analítico, donde empezamos a desarrollar Perdón, procesos. está con mute Fabio, Camilo. Vale, ahí ya. Ya, gracias. Donde empezamos a trabajar diferentes procesos de explicación, proposición y mirar como esas causas, efectos entre estos conceptos que vamos a ir orientando, en este caso lo que es la inocuidad y la malnutrición. Hicimos un ejercicio descriptivo teniendo en cuenta la parte del acceso, encontrar disponibilidad, consumo y la parte de las correlaciones entre los alimentos. Dentro de este ejercicio, pues ya identificamos como esta población de los niños entre 2.5 y 5 años. Se generó un muestreo aleatorio simple por conglomerados, utilizando la distribución comunal que se encuentra en la ciudad. Utilizamos esta fórmula de muestreo aleatorio simple, encontrando una muestra de 300 niños. El ejercicio fue aleatorio. Identificamos unos criterios de inclusión que eran muy importantes, o sea, identificar que sean niños que tengan una calidad de funciones neurocognitivas muy buenas, unas habilidades tanto motoras, intelectuales y de comunicación excelentes, que tengan una residencia dentro de la zona urbana mínimo de 2 años, una participación voluntaria. Se hizo un ejercicio de consentimiento informado y también nos fuimos por la parte del concepto de bioética. Entonces, una vez que ya encontramos como estos criterios, desarrollamos un instrumento de validación. Entonces, este instrumento, para hacer todo el proceso de muestreo y de identificación de información, lo desarrollamos a partir de un soporte teórico. Se hizo un proceso de evaluación con expertos, se desarrolló unas pruebas piloto para mirar la fiabilidad, la estabilidad y la concordancia de este proyecto a nivel pues general, ¿cierto? La población, ya dijimos, se lo trabajó en hogares en la ciudad de Pasto, la zona urbana, y lo segmentamos en los niños que estaban distribuidos entre los estratos 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos por fuera estratos altos porque pues de todas maneras garantizaban un acceso muy adecuado y pues en este caso no era como pertinente identificar esas condiciones de malnutrición en este tipo de estratificación. Desarrollamos un ejercicio de identificar, de hacer las encuestas en las cuales nos validamos con información de la alcaldía, donde trabajamos con 35 grupos de encuestadores en las 12 comunas, aplicando en un total de 8 instrumentos que contemplaban toda la investigación. Dentro de este hicimos un ejercicio de barrido dentro de las comunas para poder identificar qué casa tiene los niños con estas características. Nos ubicamos en un punto de partida, en unos puntos estrella, y a partir de eso hicimos un ejercicio de direccionamiento en contra de las manecillas del reloj para poder identificar en casa a casa quién presentaba este tipo de población y hacíamos el ejercicio investigativo. Bien, dentro de esto encontramos 150 mujeres, 150 hombres de género. Los identificamos dentro de los estratos del 1 al 5, identificando la mayor población entre los estratos más bajos, en el 1, 2 y 3. Ahí es donde se encontraron la mayor cantidad de niños para poder hacer este tipo de análisis. A partir de unas pruebas también que estuvimos trabajando con los otros compañeros del proceso investigativo, se encontró toda la parte del índice de masa corporal para poder identificar cómo estaban estas características, estadísticas de los niños, y de los cuales nos pudimos dar cuenta
que hay un porcentaje representativo de condiciones de malnutrición, donde los niños estaban en bajo peso y en zona crítica de bajo peso. Entonces, esto ya teníamos un porcentaje pues acumulado alrededor del 14% de esos 300 hogares, que eso fue como ese punto de partida que nosotros ya vamos a empezar a identificar. Y posible riesgo, pues también teníamos algo muy importante, un valor significativo, lo cual hacía que el 24% de las personas se encuentren como en estas condiciones de riesgo. ¿Sí? Hacia la malnutrición. Entonces ya una vez que hicimos este ejercicio, empezamos a desarrollar unos posibles cruces, una posible correlación entre tanto la parte de las zonas donde se encontraban, o sea, si estaban en bajo peso, en posible bajo peso o en riesgo, en zona crítica, con respecto a la estratificación. Entonces, desde aquí empezamos ya a tener unos puntos de partida para podernos identificar que tanto los estratos o que presentan un nivel socioeconómico bajo empezaban a presentar ya niños donde estaban en la zona crítica. Bueno, esto ya tiene una relación también con la parte de acceso a la parte alimentaria. Entonces ya cuando nos vamos hacia el concepto de la inocuidad desde nuestra experticia, desde nuestra formación y nuestra proyección hacia el desarrollo de este tipo de investigación, empezamos a identificar, bueno, busquemos cómo están las condiciones de inocuidad. Un punto de partida que se habla a partir de la normatividad a nivel internacional, se menciona que el concepto de inocuidad es la garantía de acceder a un alimento seguro, pero este va aplicado muchas veces hacia el sector industrial, hacia las empresas que preparan alimentos para el consumo humano, pero no se tiene garantizado un concepto de inocuidad dentro de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen que está prohibido dentro de un área de preparación el desplazamiento de animales, de vectores, focos de contaminación, pero pues dentro de nuestras casas los animales, las mascotas pasan por la cocina sin ningún problema. Entonces, y hay hogares que tienen 2, 3 animales, incluidos gatos, perros, y esto empieza a generarse un foco que ya va orientado hacia esos conceptos de malnutrición. Entonces, como la idea de generar e implementar una política pública que vaya orientada hacia este proceso era como este punto de partida para poder identificar, bueno, qué tan seguros son los alimentos dentro del hogar. Entonces, dentro de esto nosotros construimos un diseño y lo validamos, un instrumento para caracterizar esas condiciones de inocuidad y nos basamos en la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, que ustedes la conocen, y también el decreto 2674 del 2013, que hace parte dentro de nuestra legislación colombiana. Entonces, la idea fue empezar a buscar unos criterios de creación de este instrumento donde encontramos con cumplimiento, metodologías, planteamientos, importancia, y a partir de eso, pues ya en la presentación del instrumento, como anteriormente lo había manifestado, se había desarrollado a través de un ejercicio de expertos y es más, se hizo un proceso de pilotaje. Esto es como parte de ese instrumento que nosotros identificamos o realizamos basándonos en estas resoluciones, buscando primero lo que es identificación de instalaciones de seguridad, o sea, del área de preparación de alimentos. Desarrollamos o identificamos tanto los equipos y utensilios utilizados en este proceso. Y algo bien interesante es mencionar que las personas que preparan los alimentos ya no los vamos a tomar como si fuera una persona ordinaria, sino que es un manipulador de alimentos, porque es toda esa persona que entra en contacto directo que puede hacer parte de un foco de insalubridad para la preparación de un alimento. Entonces, en este caso, identificamos prácticas higiénicas y estado de salud, porque muchas veces pensamos que llegar a un área de preparación de alimentos para nuestros hijos debe ser solamente muy segura cuando estamos en un restaurante o en una parte industrial, pero cuando estamos dentro de nuestra cocina también debemos practicar o generar prácticas higiénicas, que eso es lo que nosotros debemos identificar ese tipo de trabajo. Entonces, dentro de eso también miramos unos requisitos higiénicos,
tanto en la cuestión de identificación de materias primas, insumos, contaminación cruzada, la parte de saneamiento, importantísimo dentro de las áreas de preparación, la disposición de agua potable, manejo de residuos, control de de plagas y lo más importante, procesos de limpieza y desinfección. Entonces, dentro de este ejercicio, pues ya hicimos todo ese proceso de identificación y nos encontramos algunas características que eran tanto aceptables, inaceptables o aceptables con requerimientos, tal cual como cuando hacemos un proceso de inspección sanitaria a una planta de producción. Y nosotros encontramos ahí un concepto tanto puede ser favorable o desfavorable. Entonces, a partir de esa identificación, cuando se preparó, cuando se los instruyó a todo el personal que hizo el proceso de inspección y con el permiso, lógicamente, de las personas donde estábamos haciendo la investigación de los niños, pudimos identificar que muchos de esos aspectos o los más relevantes estaban orientados o tenían problemas en lo que son educación y capacitación del personal, prevención de contaminación cruzada y lo que son procesos de limpieza y desinfección que nosotros todavía no lo tenemos en cuenta. Entonces, dentro de esto, ya haciendo un ejercicio, un barrido, ya un análisis dentro de nuestro proceso de inspección, nos dimos cuenta que, pues lastimosamente, hay un concepto muy amplio, un 22% de esa población encuestada o identificada tiene o presenta problemas desfavorables en cuestión de alimentación. Hay unos que presentan un concepto favorable, pero tiene todavía que hacer requerimientos. Podemos identificar que el 68% tienen condiciones que no son las adecuadas. A partir de eso nosotros ya empezamos a hacer esa correlación entre los diferentes factores que estaban influyendo tanto entre esa parte de la masa corporal ya que habíamos identificado y ahora con la parte de instalaciones sanitarias. Me voy a permitir adelantar un poco para poder identificar la parte de los resultados. Entonces en este caso pudimos hacer una correlación, por ejemplo, entre la valoración del índice de masa corporal, los que estaban en zona crítica, con lo de limpieza y desinfección y con la parte de superficies, condiciones higiénicas, capacitación y prevención de la contaminación. Y frente a este punto nos dimos cuenta que las zonas críticas digamos, que están en estado crítico de malnutrición, pues en las casas no presentan buena capacitación, desconocen de los procesos de capacitación. Es por eso que una de las políticas públicas debe ir orientada hacia la formación y hacia la educación en la preparación de alimentos. No se generan procesos de contaminación cruzada, de prevención de esa contaminación, por lo cual nosotros encontramos basureros, aguas residuales, material sin lavar sobre los azulejos y bueno, tanta situación que se puede presentar dentro del hogar. Y finalmente lo que hicimos es identificar como esas condiciones de desfavorabilidad del concepto de inspección con respecto a la zona crítica y nos dio pues en este caso un punto muy alto que sobrepasaba como las condiciones adecuadas. Entonces dentro de esto empezamos a hacer ya un ejercicio ya más interpretativo desde la parte estadística donde identificamos por pruebas del chi cuadrado para poder desarrollar si existe o no existe como esa relación entre esas condiciones de malnutrición que se presentan en los niños y las condiciones de inocuidad dentro del hogar. Y nos identificamos que sí se aceptaban esas características y lo que hicimos fue empezar a desglosar a partir de una prueba de Spearman para poder identificar, bueno, qué tanto se están aproximando, qué tanto están alejándose como de esa parte de la significancia o en ese valor que nosotros manejamos. Y podemos identificar en este punto que un aspecto muy importante sí es, o sea, sí son representativos, pero pues es más representativo la parte de la educación y la capacitación hacia las personas que manipulan y posteriormente las prácticas higiénicas. Es por eso que a partir de esto se empiezan a generar como esos conceptos que van orientados hacia determinar una política pública ya en trabajo colaborativo con la Secretaría de Salud, con la alcaldía y en
en este caso las universidades que hacen parte como de ese triángulo de trabajo colaborativo, generando pues este tipo de trabajos. Y como Tres conclusión minutos, podemos por favor. y podemos identificar que ya nosotros encontramos que el 21.3% de las personas desconocen prácticas de manipulación, que las cuestiones de más vulnerabilidad se encuentran en estratos 1 y 2, ¿cierto? Identificamos que sí hay un concepto relacionable entre la parte del concepto desfavorable en condiciones de inocuidad con la parte del índice de masa corporal o las condiciones de los niños, y pues prácticamente se va identificando, se puede presentar una solicitud de realizar un ejercicio ya de trabajo colaborativo con estas instituciones y sobre todo con los hogares. Con esto pues me despido, muchísimas gracias y finalizamos nuestra participación. Muchas gracias, muy buena ponencia. Vamos a